Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa habrá de estar saliendo ya el 1 de enero, domingo 1 de enero del año 2017. Quiero precisar otra vez que he tenido que hacer un esfuerzo para ponerme de lado de tantas noticias que están fluyendo, tanto en el orden nacional como en el internacional, represando en la respuesta a esos temas, porque me propuse hablar de transición a raíz de la muerte de Fidel Castro Ruz y refiriéndome a lo que podría significar para la región donde estamos una transición defectuosa, no una transición armónica en la medida de lo posible que permita sobre todo conservar la paz. Y debo decirles, antes de venir a grabar este programa, estuve viendo la televisión cubana, Cubavisión, y estaban en un programa que tienen interesante, la mesa redonda, entrevistando a un oficial de las Fuerzas Armadas y a distintos representativos de los trabajadores, de los pioneros, de los jóvenes, de todas las instituciones y de todas las organizaciones populares que existen en Cuba. Porque tienen una gran marcha el día 2, militar popular. Marcha que, según ellos expresaron, va a ser una especie de exhibición de la historia de Cuba. Desde el tiempo de los Mambí, con una marcha a caballo, después la revolución, interesante. Hablaron de los preparativos y mientras hablaban, pasaban fílmicas de lo que han sido desfiles militares anteriores de Cuba. Viendo esas formaciones tan correctas, paso de ganso, movimientos totalmente coincidentes, uno se impresiona. A mí me hizo recordar los grandes desfiles en Moscú en el aniversario de la Revolución Soviética y los cuerpos de ejércitos que desfilaban, una marcialidad asombrosa. Ahí, en eso que Cuba va a presentar para lunes 2 de enero, sería interesante que ustedes le pongan atención, porque me confirmó en la idea de que no es una transición cualquiera la que podría esperarse en Cuba. Hay mucha fortaleza ideológica, tanto en las Fuerzas Armadas como en las organizaciones populares, multitudinarias estas. Y me luce que ahí no se estaría hablando del vacío dejado por un líder revolucionario histórico a escala mundial, como lo fuera Fidel Castro, sino más bien una especie de transición del sistema
abrirse al mundo, como dijera o pidiera Juan Pablo II en su visita para Cuba, desde Estados Unidos y desde Europa y desde Occidente en general, le hacen la exigencia de que abra más, que prensa sea libre, absoluta, partido único, no, todas las cosas que conforme al sistema socialista que ellos adoptaron han venido funcionando, elecciones libres, multipartidistas, bueno, eso, producir ese cambio va a ser posiblemente una tarea muy difícil, aun cuando, si se toma el ejemplo de Unión Soviética, esta implosionó desde adentro y fueron esos primeros episodios, cuando la apertura, la glasnost, la perestroika, muy excitantes para el mundo, y después vino un principio de apertura muy desgraciado. Yeltsin, que evidentemente tenía un liderato considerable, terminó o era ya un alcohólico consumado. Las mafias del mundo acudieron a tratar de arrabalizar la moneda, sobre todo el rublo. Participaron, se formaron millares de cuerpos, de grupos criminales, mafias duras. Hubo un gran desorden. Se desperdigaron las naciones de la Unión Soviética, que era un ensayo de un siglo casi, pero en Rusia, que era la abeja reina de ese experimento político, de esa experiencia de un Estado superpotencia constituido por etnias diferentes, regiones diferentes, Rusia permaneció siendo lo que ha sido Rusia tradicionalmente en la historia del mundo y ha producido una recuperación en base a que apareció un liderato coherente, enérgico, al parecer con mucho apoyo público, pero que ha tenido una habilidad enorme para participar en la conflictividad del mundo y realmente lucir en cierto modo superior a Occidente para manejar los conflictos. Ahora en Siria se ha visto, y el estancamiento de Mosul y las soluciones de Alepo pueden servir, una en Siria y otra en Irak, para ir midiendo hasta dónde Rusia ha tenido un papel importante. Pero naturalmente está Crimea, con una altísima población rusa, está Ucrania, la Ucrania toda, la otra parte de Ucrania, que se produjo situación propiamente de guerra. Es decir, el cambio de sistema allá fue posible y la unidad de su ejército, el Ejército Rojo, se mantuvo. Ahora, Cuba a 90 millas de Estados Unidos, ausente Fidel Castro y su hermano, que evidentemente es una especie de liderato de secuela interesante, pero ya tiene 85 años. Estoy hablando en el tiempo en que puedan desaparecer ambos, ya uno y el otro, que estaría por razones de edad ya. Incluso anunció su retiro al 18. ¿Hasta dónde podrá mantenerse el régimen como tal? O si deciden abrirlo, hasta dónde se puede pensar en una mínima armonía
una beligerancia, vamos a decir, mínima en los debates y las luchas y ambiciones, cosas que son humanas. Si ocurrió en Unión Soviética, ¿por qué no va a ocurrir aquí? Teniendo el hándicap de la cercanía. Y un exilio importantísimo, que ya tiene representación significativa en el propio poder norteamericano, legisladores y gente de importancia. Pero esa la vamos a dejar porque la vamos a analizar de conjunto con Argentina, Venezuela, etcétera, como dijimos. Y vamos a cerrar hoy la nuestra del 61, que como yo he venido anotando, no fue realmente eficiente. Se turbó. Me ayudó sobremanera el libro de Don Juan, Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, para reajustar y reafianzar muchos criterios y convicciones que participé de algún modo, a veces bien intenso, en esa fase, he tenido. El caso es que llegamos en el relato al 18 de enero del 62. Recuerden ustedes que yo caí en clandestinidad a raíz del golpe de Estado. 30 días después, 35 días después, el 30 de octubre del 65, ya estaba escondido porque participaba con un grupo de oficiales de Fuerza Aérea especialmente y de amigos en un esfuerzo por levantar la base aérea de Santiago y producir una reposición del gobierno constitucional derrocado. Fracasamos. Ya conté el papel de esas Fuerzas Armadas. Omití recordar que el comandante de la base de Santiago en ese momento lo era el extinto coronel Danilo Simó Cano, de mi pueblo. Éramos amigos de infancia. Y él, una de las cosas que puso como condición para poder participar en ese alzamiento, que iría a reponer el régimen constitucional, fue la de que él quería saber cuál era el parecer del exiliado presidente Joaquín Balaguer. Recuerden ustedes que lo arrojaron al exilio brincando una pared de la Nunciatura o pasando por una puerta de traspatio asilado, y ya estaba en Nueva York. Efectivamente, nos mandaron una cinta con un discurso del doctor Balaguer expreso, calificando el golpe de Estado, y dejaba entrever claramente que las Fuerzas Armadas tenían un papel, una responsabilidad para rectificar el error del golpe de Estado. En la casa de mi extinto compadre y amigo y hermano Segundo Manuel Bermúdez Soto, padrino de mi hijo Vinicio luego, se hizo la reunión y le pusimos la cinta al coronel Simó Cano, y eso fue decisivo para intervenir y dar el ok, vamos a levantarnos. Desgraciadamente tuvimos dificultades porque no había una coordinación con la infantería de la base. Los pilotos el grupo de pilotos muy importante, estaba totalmente decidido. Allá era que estaba concentrada todavía la Fuerza Aérea más efectiva, un poder de fuego importante de la base. El caso fue que fue impedido el golpe, se frustró en la puerta misma de la base. Y eso determinó mi clandestinidad
Y claro, yo de ahí, estando en esa clandestinidad con el general Pedro Santiago, Chaguito, Rodríguez Echavarría, dije que estuvimos por un cañaveral muy remoto del ingenio Boca Chica, en una casita con escasos vecinos, confiables, y nos visitaron algunas personas y nos movimos en 2 oportunidades o 3 tal vez. ¿Quiénes nos visitaron que yo recuerde? El general Eladio Marmolejo Abreu, que era de infantería, muy amigo de los Rodríguez Echavarría, porque Chaguito quería examinar cómo andaba la base, sobre todo la infantería, qué podía hacerse para tratar de sublevar o producir hechos contra el triunvirato, siempre persistiendo en la necesidad que teníamos de eliminar el facto y volver a una versión distinta. Además del general Marmolejo Abreu, nos visitó un personaje que yo lo vi esa vez y no lo volví a ver más. Tengo entendido que ya murió. Un dirigente legendario del PRD, don Américo Camacho. Él fue a verlo, lo llevó un hermano nuestro, Sequito Acosta, que era el coordinador de nuestra clandestinidad, porque él venía de Puerto Rico con un encargo de don Juan y quería ver a Chaguito. Cuando llega, le dice a Chaguito que quiere conversar con él aparte. Yo estaba ahí. Chaguito, que era Chaguito Rodríguez Echavarría, dice: no, lo que usted me vaya a decir, dígamelo delante de él, porque nosotros andamos juntos y él no puede ignorar nada. Bueno, el hombre le dio una tarjeta y comenzó a hablar de don Juan, Puerto Rico, el exilio, Rafaelito Fernández Domínguez, que parece que lo impresionó en Puerto Rico porque habló en un tono muy elogioso. A nosotros nos había visto el coronel Hernando Ramírez, Miguel, mi compañero de escuela normal, pero fue por Villa Mella en la Navidad del año 64, porque estábamos discutiendo un aspecto de fondo. Chaguito y yo llegamos a la conclusión de que la reposición pura y simple de la Constitución ya resultaba peligrosa, que nosotros mejor entendíamos la creación de una junta militar transitoria que diera elecciones en 10 o 14 meses. Que una junta militar constituida por oficiales jóvenes de prestigio, que no tuvieran los problemas de la vieja oficialidad de Trujillo, si se recibía el apoyo político de don Juan, especialmente don Juan y el PRD, y del presidente Balaguer, podía funcionar. Miguel Hernando, que era el representante importantísimo de Rafael Fernández Domínguez, que era realmente el líder desde el momento mismo del golpe de Estado, estuvo presto para levantarse. Don Juan fue el que mandó a contener
Eso evitando una guerra civil, que finalmente, ya veremos, se produjo. El caso es que en esas condiciones yo fui procurado por Sequito Acosta, porque me iba a llevar a Juan Dolio, a la casa de playa de don Antonio Martínez Francisco, el amigo y familiar que me escondió el primer mes de mi clandestinidad. Presidente del Partido Revolucionario Dominicano, un hombre importantísimo. Él tenía una casa y dos de sus hermanos tenían dos casas más, cuando Juan Dolio era una playa poco habitada. No lo que soy. Cuando llegamos, efectivamente, ahí estaba una delegación de oficiales del ejército, había representantes de Fuerza Aérea, que yo recuerde a un oficial muy distinguido, Boden, que está vinculado por lazos de sangre con los Boden Castillo de mi familia, mis sobrinos. Y don Máximo Lobatón Pitaluga, Fundito Espinal, Antonio Martínez Francisco y el doctor José Francisco Peña Gómez. El doctor Peña Gómez había regresado de Puerto Rico y en esa reunión expresó que don Juan había dicho que él solo podía aprobar una restitución pura y simple de la Constitución sin elecciones. Se explayó, como era él, tan elocuente, explicando por qué eso. Don Américo Camacho había llevado la tarjeta de don Juan, donde don Juan le decía: Santiago, si todos son como Rafaelito, Miguel y tú, yo la apoyaría de todo, algo así como con toda la confianza. Entonces yo le digo: doctor Peña Gómez, excúseme, él no era todavía abogado, no tenía el título. Peña Gómez, lo he oído con atención, pero yo creo, yo no mencioné la tarjeta ni la aprobación de don Juan. Yo creo que es ya impertinente y peligroso reponer el gobierno constitucional pura y simplemente. Las Fuerzas Armadas que derrocaron a don Juan fueron fortalecidas por el poder norteamericano. El poder de fuego enorme está concentrado en el Cefa y San Isidro, donde hay una influencia norteamericana decisiva. Estos oficiales del ejército, que lo encabezaba el coronel Armando Sosa Leiva, abogado y poeta, gran amigo, que fue la persona que cuando el doctor Peña Gómez terminó de su exposición, dijo: aquí hay un amigo que nosotros hemos invitado, mandado a invitar, quisiéramos oír su parecer, refiriéndose a mí. Es decir, que la invitación me la había hecho el ejército. Entonces ahí comencé a explicar, yo creo que sería impertinente. Pienso que si los norteamericanos advierten que esta gente que tienen menos posibilidades, menos poder de fuego que los que apoyan al triunvirato, abren los arsenales, le dan armas al pueblo, Estados Unidos va a bajar, van a ordenar una intervención militar. El doctor Peña Gómez, como esa espontaneidad que él tenía: oh, pero doctor Castillo, ¿cómo es posible que un hombre como usted, a esta altura de las fuerzas, de la moral internacional, puede pensar así? Estos no son tiempos de intervenciones. Le digo: Peña Gómez, los rusos
entraron en Budapest, en Hungría, a sangre y fuego con todos los tanques. Las superpotencias no creen en la moral internacional. Ellos tienen intereses. Y si esos intereses corren algún riesgo, reaccionan. Nos van a intervenir si eso se produce. Nosotros lo que queremos es una junta militar de oficiales jóvenes. Estoy repitiendo la tarjeta que yo vi porque me la mostró Pedro Santiago. No la saqué, ni la llevé siquiera, pero la tenía en la mente. Digo, no, una junta no es buena o es mala en sí. Depende del apoyo político que se le dé. Si el PRD apoya una junta constituida por oficiales jóvenes, como Rafael Fernández Domínguez, Miguel Hernando Ramírez, las Fuerzas Armadas no se dividen. El peligro de la división puede venir de que les repongan lo que ellos derrocaron. Ahí puede venir la división. Fue una noche tremenda. Mundito Espinal, un amigo muy querido, muy respetado, me dice en un momento, doctor, yo sé y sabemos todo aquí la amistad que usted tiene con el doctor Balaguer, que está en Nueva York, y quizás usted tenga ese punto de vista porque habla de una junta militar que dé elecciones en 10 meses, 14 meses. Usted querría ver al doctor Balaguer participando en un proceso electoral. Entonces yo le digo, Mundito, yo vine, ahora sé que el coronel Sosa Leiva fue el que solicitó mi presencia, desde un escondite. Yo no he conocido a mi último hijo, que nació el 3 de noviembre, 3 días después de haber fracasado nosotros el 30 de octubre en el levantamiento de la base de Santiago. Estamos hablando de febrero, cerca de marzo del 65. Y esa clandestinidad que usted ve que yo he observado fue tratando de reponer al gobierno del Partido Revolucionario Dominicano de Don Juan. Pero en el tiempo en que lo intentábamos estaba John Kennedy vivo y no había reconocido al triunvirato. Ya yo tenía la información de mi primer mes de escondite que me diera Antonio Martínez Francisco sobre su amigo el coronel Reed, que vino con el encargo del presidente Kennedy de convocar a asamblea para que la asamblea restituyera el régimen democrático, porque a él le habían metido por encima de la cabeza el golpe de Estado. Y no se pudo. Pero el primer acto de gobierno del presidente Johnson, una vez asesinado el presidente Kennedy, al sentarse, fue reconocer el triunvirato. Mundito, hacerlo ahora con el gobierno de Johnson, 2 años después, es peligroso. Podemos perder la soberanía. Nos pueden invadir. Duramos hasta muy tarde con la discusión, pero no quedamos en nada. Efectivamente, llegó el 24 de abril. Un mes y medio después, se siguió conspirando, reuniones de clandestinas, de grupos, etc. Hasta que se produjo el alzamiento en el campamento del kilómetro 6, donde está la UNFU, un grupo de oficiales encabezado por el capitán Peña Tavera hicieron preso al coronel Marco Rivera Cuesta, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército. Y ahí comenzó el 24 de abril la revolución. A mí me cogió en San Francisco, en Cenoví, que andaba con mis niños pequeños y doña Sobela. Me doy cuenta que hay un levantamiento porque yo estaba allá en la calle.
me preguntarían ustedes. Porque en marzo, ese coronel, mi gran amigo Marco Rivera Cuesta, fue a mi casa, a casa de mi madre, y le dijo que llevaba el encargo de Dona Rey Cabral para mandarme a decir que ya podía salir, porque se había hecho una solicitud del doctor Balaguer de que permitieran que yo saliera a la luz pública, porque él me iba a necesitar en los trabajos de su partido reformista, que había sido ya formado. Augusto Lora fue el hombre clave para conseguir eso. Entonces ya yo salí en marzo. Es decir, que a mí me coge el levantamiento ya con mis hijos, Pelegrín y Juárez, que eran los dos pequeños, porque Vinicio apenas tenía 1 año y medio o algo así. Me las arreglé para confundir a doña Sogela, cogió con sus niños para San Francisco, le dije que tenía que quedarme por no sé qué cosa, y la pobre valerosa vino con sus hijos, y un tío muy querido, Damián Fermín, dijo, no, yo te acompaño. Esa fue la tarde del 24 mismo. Cuando estaba produciéndose, no, el 25, ella llegó a Santo Domingo y creía que yo estaba en el Cibao. Al día siguiente le dicen, no, no está en el Cibao, él está en el kilómetro 6, aquí. Y era que yo había venido a juntarme con Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, que estaba junto a Miguel Hernando, junto a la gente que se había levantado. El capitán, el muy importante Suet, que era como hermano de los Echavarría, Julián Suet. Entonces, estuvimos ahí en la tarde, llegaron los aviones, nos ametrallaron, estábamos ametrallando el palacio y pasaron por el canal. El caso es que el lunes comenzamos a trabajar, Chaguito y yo, para ir a la base de Santiago. Intentamos otra vez con la base de Santiago. Y la idea fue un tanque AMX, nosotros necesitaron 11 pilotos para ver si se levantaba la base de Santiago para ponerle fin al asunto. Pero ya los americanos lo sabían todo. Ya el 28 estaban bajando. Tuve que ocultarme nuevamente. ¿Por qué? Porque un amigo, hermano de un gran amigo mío, Peter Dugarí, mayor de la Fuerza Aérea, que estaba depuesto en la base de Santiago, su hermano Mario, le dijo a su cuñada, mi querida comadre Mireya Estrella de Dugarí, escóndanlo porque las órdenes siguen siendo muy malas contra él. Porque había grupos de poder militar que entendían que yo era como una especie de eminencia gris, el cerebro, decían, para producir todas las cosas que intentamos, lo cual no era cierto, yo era parte, porque Chaguito era un líder militar en sus círculos, era un hombre que gozaba de prestigio y de seguimiento de oficiales, compañeros, activos y retirados. El caso es que me quedé oculto en Santiago y no vine a la revolución. Es decir, la única vez que vi a Francisco Alberto Camaño fue el lunes a las 2 de la tarde en el campamento del 6. Muy sudado, que hablaba con Chaguito y los oficiales que estaban ahí, indicándole cosas que él entendía que se debían de hacer. Había llegado la noticia interesante de que el cuerpo de hombre rana
el coronel Montejarache, mi querido amigo y hermano ya desaparecido, que acababa de llegar de Europa después de operaciones múltiples, después de haber casi perdido la vida en una explosión accidental, había conseguido que su cuerpo había conseguido que él permaneciera del lado de la revolución, porque lo estaban pidiendo incluso de Palacio sus amigos, y él estaba desorientado, cosa que él me confirmó. Ahí vi a Francisco Alberto Camaño haciendo las indicaciones, lo vi. Después se sabe cuál fue su paso a la historia. Después del desembarco norteamericano el 28, don Juan, 4 días después, desde Puerto Rico lo consagraba como presidente constitucional. Y esa es parte de la historia nuestra, brillantísima. Vino el coronel Fernández Domínguez y se inmoló. Los méritos de él y su condición de héroe y prócer, cuyos restos descansan en el panteón, hay que comenzarlo a medir por su constitucionalismo desde el momento mismo del golpe. Naturalmente él le cogió fuera el estallido. Al regresar, él quiso una acción importante como tomar el palacio. Montejarache a mí me dijo varias veces, yo le rogué que no lo hiciera. No lo haga, es peligroso. Pero él era de un valor infinito. Eran oficiales realmente de gran valor. ¿Cuál fue la reflexión que yo hice? Fundamental, caramba. La política traba, enreda y evita soluciones importantes. Si esos oficiales que después pasaron a la gloria en la defensa de la patria hubiesen sido los miembros de una junta cívico-militar de transición, con el apoyo de Juan Bosch, de Joaquín Balaguer y de otras tantas personalidades y sectores, ¿qué nos hubiésemos evitado? Cerca de 8,000 muertos, pérdida de soberanía, un horror. Porque evidentemente si se iba a formar una junta, Estados Unidos no iba a pensar en bajar, sino en tratar de ver cómo esa junta militar que iba a gobernar esa transición no dividía las Fuerzas Armadas. Porque el problema de ellos era si el pueblo toma las armas porque el ejército se le entregue o una parte del ejército se la entregue, esas armas en manos del pueblo pueden llevar a un paso revolucionario de gran calado. Era el alegado temor, pienso que justificado, de la repetición de otra Cuba, que entonces se hubiese hecho en armas. Yo pensaba, Estados Unidos va a intervenir, vámonos por el lado de junta. Pero había una satanización del personal militar, que venía, claro está, del régimen. El guardia, pero el guardia era todo eso. Había malísimos especímenes de ejecuciones, de maldades, y había también una cantidad inmensa de jóvenes oficiales que no tenían por qué ser satanizados. Yo muchas veces digo, un oficial distinguidísimo de la revolución, un hombre que además se ha consagrado como un gran ciudadano, muy preparado, manejador de la historia, el coronel Lachapelle Díaz, que en la revolución tuvo un papel distinguidísimo, de héroe. ¿Dónde lo conocí yo?
¿Cuándo lo conocí yo? Cuando era parte de la escolta del general Rodríguez Echavarría, primer teniente, junto con un piloto formidable ya desaparecido, Dip Medina, Juan Tejera. Ven acá. Entonces, estos jóvenes fueron los que se hicieron cargo entonces del trastorno de la ocupación y de la guerra. ¿Dónde estaba la razón de evitar ese camino? Que le hubiese evitado al país tantos sinsabores, tantos tropiezos. El mayor, la guerra y la intervención extranjera. Dos fatalidades. Por eso digo, me he ido en el tiempo, pasadas las décadas. Recuerden ustedes que esos son hechos del 65. 65 son 35, 45, 52 años. Yo tenía razón. Yo tenía razón. Desgraciadamente, no se me oyó. Como siempre, son de las que yo llamo mis amadas y lamentables derrotas. No se tomó en cuenta. ¿Y qué vino después? Todo cuanto vino. Y hemos perdido en el camino a Francisco Alberto Camaño, a Manuel Aurelio Tavares Justo. Estoy mencionando los emblemas. La cantidad de gente valiosa que se ha perdido por no tener el buen juicio de pensar, de deliberar, la sana astucia de trabajar frente a circunstancias conflictivas. Siempre las pasiones, siempre esos estereotipos tan estúpidos. Basta coger ese núcleo de oficiales jóvenes de la guerra del 65. Cada uno en su suerte, o de muerte, de inmolación, o de gloria. Para uno decir, pero bueno, ven acá. Doctor, ¿y por qué no se aprobaba esa posición suya? Yo la planteé en un programa en Raintel, tal como lo he planteado ahora, y para mi sorpresa agradable, una llamada telefónica al productor del programa. Yo creo que era El Pueblo Cuestiona, es lo que pienso. No recuerdo, creo que era Ercilio Veloz Burgos, mi buen amigo. Don Juan llamando. Llamó a Raintel, hizo llamar. Y le digo, el doctor Castillo tiene toda la razón. No es cierto que yo imponía en forma férrea mi reposición en el poder. Eso que él dice, lo apruebo. A mí esa tarde fue la tarde más feliz de mi vida porque yo no tenía trato con don Juan. Pero don Juan sabía de cuándo quise levantarme. Los 16 meses que pasé alejado de mi familia, sin circular en mi sociedad, más de un año de mi vida, en una causa noble, en la cual él era realmente la gran estrella. Nunca lo comenté con él, ni él me lo preguntó. Nunca lo comenté con él, ni él me lo preguntó. Yo escribí un artículo en el año 77
que será parte del libro que voy a hacer con 400 artículos míos. Marinero de Caldera. Y voy a leer solamente algunos párrafos, porque se había desatado una polémica y algunos adversarios políticos me trataron malamente. Y yo respondí con forma muy ríspida. Y un amigo me hizo advertencias severas de que yo estaba, y que me estaba descuidando, de que yo no hacía valer las cosas que yo había hecho positivas. Y entonces, ese artículo largo decía al final: en fin, te conozco, amigo. Sé que no podrás quedarte al margen, me dijo el amigo, esperando una nueva guerra patria para luego dártelas de Ho Chi Minh. Me dijo el amigo cerrando la amonestación. En verdad, nunca me habían hecho reflexiones que me conmovieran tanto. Quedé con una sensación de sentirme inerme y algo desconcertado. Me encogí de hombros y le repuse con toda seriedad: amigo, siempre me ha fascinado el mar. Y buscando un dejo de alegre contraste, le agregué: pese a haber nacido en un mar de hierba. Me atraen sus leyendas y aquellos que surcan son personajes muy especiales en mi imaginación. Como para reaccionar frente a su extrañeza, le dije: cuando pienso en el país me asalta una idea relacionada con el mar, la de sentirme un marinero de Caldera. Nunca ven el mar los marineros de Caldera, no se extasían con sus horizontes transparentes, ni alcanzan el asombro de las estrellas que tachonan los misterios del viaje. Quise insistirle en el símil al decirle: los marineros de cuarto de máquina viven engrasados, sol, entre el crujir de hierros y el ir y venir de las potencias pestilentes de los combustibles, abrazados en el ambiente del acerado vientre que prodiga la marcha y paradójicamente la poética estela. Así es, tal como se lo refiriera mi amigo. El marinero de Caldera jamás recibe en el rostro la tenue brisa del ensueño. Termina por cegar por falta de distancia para sus miradas. En los pueblos ocurre igual. Los dirigentes políticos describen el Estado como la nave. Febrilmente ansían ser timoneles o grandes capitanes. La marinería de pulmón ancho viaja encubierta. Ahí está el orgullo y el verso fuerte. La ilusión de los cantos de sirena, sentirla solo ellos pueden. Jamás los de Caldera. Encubierta se ofrendará la bandera, a la ruta, a los rumbos y a los vientos. Serán los alegres conductores de la nave del poder los que la harán arribar algún día al puesto de la felicidad desconocida. El pueblo agoniza en las bodegas. Si hay naufragio, muy posiblemente se salvarán los más hábiles o los más fuertes. Tendrán la bella misión de hacer la historia, de contarla según quieran. La harán bien hermosa para que sus hijos puedan sentirse orgullosos y repetirla o engrandecerla, a la medida de la prosperidad fantaseada por la gente de cubierta. Se referirán a los de Caldera como infelices ciegos que no vieron ni el mar ni las estrellas. Esos marineros a la historia no tendrán acceso. Si antes de cualquier catástrofe osaren la temeridad de gritar vía de agua, con el rudo desprecio del negrero les petarán que vuelva su covacha al desgraciado menester de Cerezo, marinero de Caldera. Mi amigo me oyó con algún recogimiento
y se alejó murmurando: líbreme Dios de ser marinero. Y yo le pregunté con cierto acento: ¿de caldera o de cubierta? No sé, me respondió. Líbreme Dios, es cuanto digo. Lo pienso, lo penoso es que soy pueblo y voy en las bodegas. Contra el viento le grité finalmente: yo soy de caldera y abomino y no creo en el linaje de los de cubierta. Amén. Era un resabio de eso hace 49 años para todos aquellos fantoches que se exhibían, dueños de la historia, los grandes directores. No, la humildad del servicio, la modestia, el riesgo. Ese ha sido mi código. Y en estos momentos, gravísimos momentos para la vida de la República, estoy clamando, al parecer, en el desierto. Estas cosas las digo porque de algún modo quiero transmitirlas a ustedes. Y por eso he tenido que incurrir en este enojoso menester de hablar de mí mismo. Pero tenía que hacer una semblanza y mostrarle a quien me oiga, de alguien de menos de 60 años, porque para ellos hablo, que tal como me dijera don Juan el día que lo conocí en el despacho del general Rodríguez Echavarría, no hemos estado pegados a la pared con saliva. Nosotros como familia hemos estado al servicio de las mejores causas nacionales. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticiparon en Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 11 y de 11 a 12 de la mañana. Que asimismo Telefuturo nos retransmite nos anticipa a las 8 de la mañana de domingo. Ya lo ha hecho Cinevisión, Canal 25, a las 6 de la mañana. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la noche de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, 6, mediodía del domingo, 6 de la tarde de domingo. TNI, Canal 51, domingo a las 7 de la noche. Diario Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano reproducen nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que en los momentos apropiados reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva respuesta. Hasta entonces, si Dios quiere.